La Biblia no condena la sexualidad como tal, sino que la ubica dentro de su plan para la creación y la redención. La sexualidad es un don divino, una expresión de amor y unión dentro del matrimonio, y una oportunidad para procreación. Sin embargo, se enfatiza en la importancia de la fidelidad, el respeto y la responsabilidad en la expresión de la sexualidad, así como la necesidad de evitar la inmoralidad sexual y la búsqueda del placer egoísta. Hola a todos, estamos muy contentos de estar en este nuevo podcast de sexualidad del Ministerio de Matrimonios. Y hoy tenemos un tremendo invitado, estábamos muy ansiosos de poder compartir con él y gracias al Señor ya hemos podido tener todos los contactos, hemos hecho todas las gestiones internacionales para poder tener a nuestro amado y querido pastor Pablo Navalón, que desde California nos está acompañando para poder hablar de algo muy importante en la vida conyugal, ¿cierto? Acerca de la sexualidad. Y tenemos también el panel central que nos está acompañando, la Débora, mi amada y linda esposa, Marlen y la Berito. Entonces, queremos un poco darle el pase a nuestro querido pastor Pablo para que un poco nos deleite, nos oriente a la luz de la palabra, un poco acerca de este tema que es tan importante. ¿Cómo está mi pastor Pablo? Muy bien, muy contento de unirme en esta mañana. Los felicito por el excelente trabajo que están haciendo tanto en el Ministerio de Matrimonios como en este podcast. Así que muy entusiasmado de unirme en esta mañana. Muchas gracias. No sé si alguien más de los muchachos quiere decir algo antes de partir con la introducción de mi amado pastor. No, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Por su tiempo, sí. Gracias. Muchas gracias. El tema que nos convoca es súper interesante y también un poco tabú. Ha sido difícil hablar del tema en nuestros contextos, especialmente de la iglesia. Hay dos premisas grandes aquí, una desde la Biblia y otra desde nuestra cultura. Por un lado, el sexo lo creó Dios, y si lo creó Dios, entonces es bueno. Es una idea de Dios, y está planteado así en distintos elementos de la Biblia. Hay formas claras desde el comienzo de Génesis. Hay libros hermosos como el Cantar de los Cantares que se centra en este elemento vital en la relación de la pareja. Por un lado tenemos entonces este principio bíblico, Dios lo creó, y por otro lado nuestra cultura latinoamericana, que tal vez por influencia religiosa ha visto el sexo como algo malo o pecaminoso. Y aunque no se dice, estos valores culturales son fuertemente arraigados. Entonces, por un lado está el entendimiento bíblico y por otro lado este elemento cultural que nos dice la sexualidad es algo que no es limpio o que es pecaminoso o que tiene ese elemento. Y entonces en esa pugna estamos, y por eso me parece tan importante poder hablar, conversar, discutir en este contexto, y aprecio de nuevo la invitación y los bendigo por su interés de querer conversar, educar, dialogar al respecto, y con mucha alegría me uno en esta mañana a esta conversación. Muchas gracias, mi pastor. Ya vamos a entrar con algunas preguntas que hemos preparado, ¿cierto? Y queríamos exponérselas para que a través de la luz de la palabra usted nos pueda orientar y podamos conversar de este tema. No sé, ahí ya partamos entonces con las preguntas. Ya, partamos. ¿Y cómo mantener la intimidad sexual en el matrimonio a lo largo del tiempo? Gracias por la pregunta. Cuando hablamos de la sexualidad y los elementos que lo componen, hay una expresión de que como seres humanos tenemos aspectos espirituales, emocionales, físicos y sociales. Y por lo tanto, en una actividad tan importante como la sexualidad, también está influida por todos estos elementos: el elemento espiritual, el elemento físico, biológico, el elemento social, en todas estas áreas expresa nuestra naturaleza humana. Y entonces, como se da la actividad sexual a lo largo de los años en la relación de matrimonio, es un indicativo de cada uno de esos elementos. Hay etapas en las que el impulso, el deseo sexual
es más alto, asociado a la edad, asociado al funcionamiento físico, y entonces eso también va cambiando, determinando las hormonas y otros tipos de elementos que se dan. Así que hay un proceso que va descrito en una forma tal vez de una cadena, una montaña, en la que va cambiando a lo largo del tiempo. Sigue siendo presente, sigue siendo importante, pero va cambiando con respecto a los distintos elementos del deseo, de la capacidad, del acto sexual, de la disponibilidad del otro, de la otra. Así que se suman esos elementos para entenderlo en una forma de desarrollo en la relación de pareja. Gracias. Gracias, Pastor. Pensando un poco en las discrepancias o a lo mejor o no encontrar puntos de acuerdo, pensábamos en esta pregunta. Dice, ¿qué hacer si hay discrepancias en el deseo sexual entre los cónyuges? Eso me parece una pregunta bien vital y la respuesta es una similar a muchas otras áreas del funcionamiento de la pareja. Comunicación, comunicación, comunicación. Es interesante de que este mismo patrón que se da a veces en forma pública, de que estos son temas tabús, se da incluso dentro de la pareja. Y entonces hay una actitud de que si la otra persona me quiere, va a saber lo que quiero o lo que no quiero. Si me conoce, entonces va a hacerlo sin que yo lo diga. Y entonces caemos en un pecado de que por falta de comunicación, entonces hay desentendimiento en esta área. Yo diría el primer elemento es cómo conversamos, cómo hablamos. Hay un aspecto de sentirse rechazado si hay una diferencia en el deseo. Y entonces, ¿cómo decir? No tiene ninguna referencia al otro o a la otra, pero esta es mi posición, esta es mi participación en esto. Y luego, entonces, la comunicación, una negociación. Siempre decimos que en el matrimonio se da la negociación, de que no es lo que tú digas o lo que yo digo, pero nos encontramos en un punto medio. Y ahí se da la idea de cómo funciona el matrimonio, de que vamos a negociar, vamos a entendernos, vamos a encontrarnos en algunos lugares. ¿Qué es aceptable para ti? ¿Qué es aceptable para mí en ese contexto? Así que yo diría esos dos elementos principales, cómo comunicamos al respecto y cómo negociamos en esto. Y tal vez un tercer elemento, cómo chequeamos. No es una conversación de hacer una vez y ya estuvo, pero entonces con alguna frecuencia volver a hablarlo, volver a conversarlo. Hablan los especialistas de la metacomunicación, comunicación de la comunicación. Y entonces no solamente lo hablamos, pero entonces también decimos cómo estamos hablándolo, cómo estamos comunicándolo. Mucho de la sexualidad viene de nuestra formación cuando crecemos, de cómo nos exponemos a información correcta o incorrecta, y entonces venimos a esta relación con premisas, con formas de entender que a veces no son las mismas, que a veces son distintas, que a veces discrepan. Y entonces esta comunicación nos va a ayudar a entender no solamente cómo estamos funcionando ahora, pero también qué ha informado nuestra forma de ver la sexualidad desde nuestro nacimiento y crecimiento. Gracias, Pastor. ¿Sí? Dale. No, es que estaba como pensando un poco en esta pregunta y claro, efectivamente comunicación, negociación y chequear. Me gustó ese concepto de conversar, cómo estamos conversando, ¿ya? O comunicarnos, qué tal está siendo nuestra comunicación. Y pensábamos un poco también antes en los podcasts anteriores el hecho de no negarse. Ya en Primera de Corintios se habla un poco de eso, de las responsabilidades, por decirlo así, del esposo, de la esposa, ya, y la no negación, ¿cierto? Mi cuerpo le pertenece a mi esposo, el cuerpo de mi esposo me pertenece, ¿cierto? A mí o a la esposa. Pero claro, ahí, y también a lo mejor me voy a adelantar un poco a otras preguntas, pero también pensar en el estado anímico de cada uno. Y no hablo solamente del género, yo como mujer, sino que tanto el hombre como la mujer, llegar a una negociación, o sea, como decía usted, negociar, pero también aparece la palabra negarse. Negarse a lo mejor a lo que yo quiero, a lo que yo siento, para poder
entregarle a mi marido lo que él está esperando. No quería usar la palabra satisfacer, ¿cierto? Pero ya la usé. Pero sí, no, sí, está bien, sí, sí, está bien, sí. Pero digo, ¿hasta qué punto uno tiene que negarse? ¿Me entiende? Pensando un poco en esta pregunta. Sí, excelente punto. Me parece que cada negociación tiene un elemento de negación. Cuando negocio digo, no va a ser solamente lo que yo quiero, pero va a ser también lo que tú quieres y nos vamos a encontrar. Ahora, el riesgo que hay es que ese elemento de negación ha sido mal usado en la historia de relaciones. Y entonces, cuando alguien quiere interpretar este principio, es yo hago lo que quiero cuando quiero porque tú no te puedes negar. Y eso entonces violenta la integridad de la persona. Así que es un asunto de cómo interpretamos ese elemento de no negarse, que no implica yo impongo lo que quiero cuando quiero, porque tú no te puedes negar. Eso va en contra de otros principios bíblicos de cómo funciona el matrimonio. Y entonces se da, yo diría, el mejor contexto, el contexto ideal de cómo se da la negación, es en esta negociación, de que esto es lo que yo estoy dispuesto a hacer, así participo yo en este proceso, y eso implica entonces una parte de mi negación. Yo preferiría esta frecuencia, por ejemplo, pero entonces me comprometo a esto por amor, por deseo de entendernos, y esa es parte de esa negación en ese contexto. Pero excelente, me parece un excelente Sí, punto. pero ahí yo quiero hacer un contrapunto porque de una u otra manera nosotros tenemos que buscar, amar, no buscarnos, sino amamos a nuestra pareja e intentamos también satisfacer todos sus deseos, todo lo que también tiene la otra persona. Entonces también ahí en la negociación también tengo que ser generoso, como lo decíamos anteriormente, o sea, entendiendo de que si hay cosas que a lo mejor tú te puedes no querer o no quieres pasar ese límite, pero sí también hay que pensar de que por la otra persona también tiene una, como hablábamos, de ir como a la aventura. Ay, no, no, me da lata. Ay, no, no, no quiero. Pero eso también le da cierto condimento, condimento a la relación, pues. A ir a atreverse a un poco más, creo yo. Yo creo que dan en un clavo ahí, y el mismo pasaje de Corintios que mencionaron menciona que el cónyuge existe para la gloria de la pareja. Es un poco curioso lo que plantea ahí Pablo, ¿cierto? Que dice, hagan ustedes lo que quieran, el que necesita casarse para no quemarse, el que tenga vocación de casado se case, el soltero vive para la gloria de Dios, el casado vive para la gloria de la pareja. Y entonces yo creo que ahí define la forma central de qué me motiva en lo que hago en la pareja, qué me motiva en lo que hago en la relación. Hay tal vez en la sexualidad, como en cualquier otro tema, la disposición de decir, esto es acerca de mí, yo, cuál es mi necesidad, cuál es mi interés. Y en el matrimonio decimos, se revierte la cosa, mi motivación es decir, cómo vivo para el otro, cómo lo que hago es para mi pareja, cómo Por lo que amor. hago es para decir. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad, no es tan importante qué es lo que quiero yo, pero qué es lo que quiere mi pareja. Y cuando eso sea recíproco, entonces se enriquece ese proceso. Sí, yo ahí también tenía una pregunta, mi pastor, porque como usted lo dijo, cómo comunicamos, cómo negociamos, cómo chequeamos. Entonces, pero algún consejo en el tema de comunicación, porque hablábamos también que hay distintas maneras de comunicar, ¿cierto? Con mirada, verbal, contacto, qué sé yo. ¿Cómo usted cree que es la manera más efectiva de al comunicarse con la pareja? Yo diría que hay varios elementos y recursos en esa área. Y ustedes conocen bien los lenguajes del amor. Tenemos distintas formas de comunicarnos, distintos lenguajes. Y entonces, tal vez un primer elemento es reconocer cuál es el lenguaje de amor de mi pareja. ¿Qué prefiere hablar? Yo ya lo sé, Y qué es la yo otra ya lo parte que sé. está un poco, qué es la otra parte que está un poco más débil. Y entonces, asumir de que esa es la forma en que mi pareja comunica, esa es la forma en que yo comunico. Yo diría, en segundo lugar, a la oportunidad, el momento cuando se habla. Hay quienes quieren hablar de sexualidad en medio del acto sexual y tal vez el peor de los tiempos. Cómo hablar y conversar en otro momento, en otra instancia, conversarse, hablar de esto. Cómo dar espacio y respetarse de cómo esto va a ser un proceso gradual. Si me siento un poco incómodo de hablar. Hay muchos dentro de este tabú
no solamente la incomodidad de hablar, pero a personas que se sienten tan intimidadas que quieren participar del acto sexual sin luces o sin nada. Hay un elemento ahí un poco de algo que se mantenga oscuro, que se mantenga poco comunicado. Así que cuándo es el momento para hablar, cuándo darse un proceso gradual para hablar, no imponerlo, cómo asumir un lenguaje común, de qué están hablando, cómo desarrollar un lenguaje común de pareja con respecto a la sexualidad y muchas otras áreas. Estoy tentado a preguntar cuál es el lenguaje de amor de sus maridos. Sí, yo ¿Sí? podría A ver. responder eso, por supuesto. A ver, ¿cuál? Los actos de servicio. sin Los actos de duda. servicio al Sí, mate. sin duda. ¿Y tú, Brito? Oh, no sé. No sé. Bueno, es que Marco ya es muy de piel. Yo creo Ya, que está bien. ese es su lenguaje de amor. O sea, Marco siempre busca que sea cariñosa. Y claramente, ya que estamos hablando de sexualidad, el tema sexual es un punto importante. Pero no sabría decir, por ejemplo, el acto de servicio. No se me había ocurrido así. Le gusta que lave la loza. No, No, pero él se siente muy amado cuando yo la atiendo, cuando se siente regaloneado con esas cosas, le llevo desayuno a la cama y eso. Y él lo hace también conmigo, entonces, bueno, ese no es mi lenguaje del amor, pero... No, pero él también sabe cuál es mi lenguaje del amor. Por ¿Y supuesto. el tuyo, de tu amado esposo? Es Qué difícil hablar. difícil. Es tan perfecto que tú. No, yo creo que también le gusta que uno sea cariñosa, y yo soy un poco cariñosa en realidad, pero yo creo que ese, no sé cómo se llamará ese lenguaje, pero que sea de ser de piel. Más de piel, De sí. piel, sí. Sí, yo lo tengo claro. Son los regalos. Yo también. Los regalos, son los regalos. Ahí ya... ¿Y mi pastor, y usted? ¿Cuál es su lenguaje del amor? Yo quiero creer que actos de servicio, a lo menos eso me deja bien parado. Vamos a hacer la pregunta muy bien. Ya, avancemos entonces. Bueno, pensando en dónde estamos, cómo estamos viviendo, que es un poco acelerado todo, muy ajetreado, hacemos muchas actividades. De hecho, conversábamos entre nuestros amigos y decíamos, siempre estamos llenos de actividades. Entonces, ¿cómo afecta el estrés y la ansiedad en la vida sexual del matrimonio? Muy buen punto, porque si pensamos en que la sexualidad está determinada por todos estos elementos, espiritual, emocional, biológico, social, hay obviamente un correlato de estrés y ansiedad que va a impactar negativamente nuestra capacidad sexual. Inhibe esto la capacidad del placer, inhibe esto la capacidad de estar completamente presente, que está envuelto en un acto sexual del matrimonio. Y entonces el estrés, la ansiedad, por definición, la ansiedad es una preocupación del futuro y por lo tanto me saca del presente y me pone en el futuro. Y entonces ya no estoy completamente presente para mi pareja en el acto sexual. Y entonces, por definición, es contrapuesto a esa realidad. Ahora, siempre hay estrés, siempre hay ansiedad. El asunto es cómo manejarlo, cómo hacerle frente, cómo discutirlo, e incluso cómo conversarlo en el proceso de negociación con la pareja, de que cómo asumo de que estos elementos están presentes y entonces necesito conversarlo, hablarlo, procesarlo para poder estar completamente presente para mi pareja. El estrés afecta nuestra fisiología y entonces nos puede afectar tanto al hombre y a la mujer para estar físicamente preparados para el acto sexual y también puede tener un impacto negativo en esa área. Así que, sin duda, es un elemento que puede inhibir nuestra capacidad incluso física en el acto sexual y también impedir estar completamente presentes para el otro en el momento de la sexualidad. Oiga, mi pastor, ¿y ahí cómo se puede manejar ese nivel de ansiedad? O nivel de estrés, usted que a lo mejor nos puede dar. Un par de cosas. Hay, el estrés está siempre presente y hay personas que asocian el aumento de estrés con las curvas de rendimiento en general
y entonces un poco más de estrés aumenta nuestra capacidad de rendimiento, nos impulsa, pero demasiado estrés lo disminuye. Y esa misma curva se puede aplicar a la sexualidad. Y entonces, por un lado, ¿cómo saber cuáles son límites saludables, tolerables del estrés? ¿Cómo lo converso? ¿Cómo lo identifico? Sobre todo, a los hombres nos cuesta, la forma que funciona nuestro cerebro, nos cuesta identificar cuando estamos estresados, nos cuesta identificar nuestra parte emocional en general. Hay estudios epidemiológicos que dicen que, por ejemplo, la depresión en las mujeres la expresan con sentimiento de tristeza y otras cosas, la depresión en los hombres se expresan con dolor de cabeza, con dolor de hombros, o sea que hay una dificultad de conectar eso de que estoy deprimido con poder verbalizarlo, nombrarlo, y entonces cómo asumir, de identificar, hacer explícito, de que está este elemento de estrés, está este factor que está pasando en el trabajo, me pasó esto hoy día, entonces cómo conectarlo, hacerlo explícito, conversarlo, y entonces cómo se apoya a la pareja mutuamente para poder hacer frente al estrés. Lo mismo con la ansiedad, cómo identificar, hay un elemento de ansiedad. Y por otro lado, si es que es demasiada la ansiedad, como entonces tal vez buscar algún tipo de tratamiento que ayude a hacer frente a ese contexto. Estaba pensando también cuando, por ejemplo, hablaba con Pancho acerca del estrés, Con tu amado esposo. con mi amado esposo, claro. Siempre es los hombres en general, digo, son concretos, como que les gusta, yo digo, no, es que yo creo que estoy un poco estresada, por ejemplo. Y entonces me dice, ¿y qué es lo que te estresa? Y como que algo Eso más puntual. estresa. Y te estresa más, claro. Entonces como que espera que yo sepa puntualmente qué es lo que me está causando para eliminar esa cosa que causa. Y de repente son muchas cosas que uno no sabe expresarlas o no sabe el motivo. Desaparecerías. Claro, puntual. Y eso es bien importante en la comunicación, ¿cierto? Porque hay veces que expresamos algo y me pasa a mí seguido, de que a veces me cuesta tolerar el sufrimiento de mi pareja. Y entonces quiero resolverlo rápidamente. Y a veces lo que Marlene está buscando no es una solución, pero nomás que escuche. Y entonces me doy cuenta, identifico de que rápidamente tengo poca tolerancia a ese dolor, a esa dificultad, a ese proceso, porque la quiero tanto que no quiero verla sufrir. Entonces hay que resolver, hay que hacer algo. Pero tal vez lo peor por la comunicación, porque no quiere una solución, no quiere que le resuelva sus problemas, nomás quiere que la escuche, quiere que responda a esa situación que está en ese contexto. Así que entiendo que a veces saltamos a una respuesta por amor, pero es un proceso de aprendizaje para todos nosotros. ¿Qué me está diciendo mi pareja y para qué me lo está diciendo? Me lo está diciendo para abrir su corazón y que yo escuche. En la comunicación es vital, por supuesto, escuchar empáticamente, y es un proceso de aprendizaje. La Biblia hay varias formas que nos enseñan cómo escuchar empáticamente. Tal vez uno de los ejemplos más simbólicos es Jesús y los caminantes de Emaús. Jesús los escucha, están hablando, está escuchando su propia historia, pero sabe la importancia de escuchar en ese contexto. Así que es sin duda un desafío para las parejas, de por qué me está comunicando esto, por qué me lo está diciendo y cómo respondo a ese nivel de cuál es el deseo en ese momento. No quiero saltar. A veces sirve al comienzo de una comunicación decir, te digo esto no para que me resuelvas, pero quiero que me escuches. Eso. Como de que empezar así la conversación. Porque mi pastor, a lo mejor aquí somos 2 contra 3, pero bueno. Pero el hombre tiende a hacer eso, a buscar la solución para resolver el problema. Y a lo mejor es parte de nuestra esencia, es como Dios nos creó. Pero no solo de hombres, yo creo que a veces, por ejemplo en mi caso, yo soy un poco práctica y en el fondo yo le digo, pero ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo resuelvo rápido? Porque yo también tengo mis propios estrés. Pero a lo mejor Marcos lo que necesita en ese momento que es que tú lo escuches. Exacto, Gracias. sí, pero creo que es algo solo de los hombres, sino es la forma, es la personalidad.
Yo soy más práctica, entonces ya, resolvámoslo pronto, por favor. No, puede ser, pero Sí. yo concuerdo como dice el pastor y también lo hemos hablado en otros podcasts, pero el hombre tiende a solucionar, a tratar de solucionar eso rápido y en vez de que la mujer, claro, quiere un poco que la abracen, que la escuchen, que le pongan el hombro, yo no sé, tratando de buscar la solución rápido, como dice a lo mejor para evitar el dolor, quitarle el estrés a tu pareja, comete ese error, pues. Pero es parte, como dice, que hay que comunicarlo. Que hay que comunicar y es Y parte del sí, aprendizaje. y sí considero que va para ambos lados, de que hablamos en general de hombre y mujer, pero va para ambos lados. Yo también cuando a veces quiero comunicar, no quiero que me resuelvan el problema, no quiero que me digan lo que hice bien o mal, nomás quiero que me escuchen. Y ese escuchar es un desafío. Hay varios ejercicios de escucha empática que se pueden practicar y en forma concreta, por ejemplo, sentarse y decir, voy a hablar por 3 minutos sin que la otra persona hable. Sí. Y entonces es difícil, ¿cierto? Porque nosotros estamos un poco Sobre todo para algunas personas es difícil. como a implementar algún tipo de ejercicios en esa área, decir, vamos a practicar cómo escuchar empáticamente en ese proceso. Yo voy a tomar ese ejercicio. Lo asumo así porque Marco le encanta, dice que lo interrumpo mucho. Entonces, como ya, 3 minutos igual es excesivo, pero lo voy a intentar. Vamos a partir con Partir uno, con dos. Parte con uno, ya. Sí, algo, me voy a Muy bien, forzar. eso. Oiga, mi pastor, ya avanzamos también. ¿Qué papel juega la autoestima en la sexualidad dentro del matrimonio? La autoestima es vital para la sexualidad porque parte de la idea de la sexualidad es que me doy al otro, me doy a la otra, me doy a mi pareja, me doy a mi esposo. Soy un regalo. Y esta autoestima es qué tipo de regalo estoy dando, cómo me doy al otro. Y entonces hay un impacto de decir, hay esta idea de que no soy adecuado, no soy adecuada. Hay, lamentablemente, nuestra cultura occidental promueve una figura, una imagen del hombre y la mujer que es una cosa prototípica, ideal, absolutamente ajena a la realidad. Ah, Se hacen estudios de desarrollo de asuntos de depresión y ansiedad. Y entonces, esto es un estudio, se hizo en Harvard unos años atrás, hasta antes de los 12 años, frecuencia de depresión y ansiedad entre los niños y niñas es más o menos parecida. A los 12 años cambia y aumenta más en la mujer. Y parte de lo que los investigadores interpretan en eso es que empieza a esa edad mucha presión social a la mujer de cómo debe verse una mujer, de cuál es la apariencia física de una mujer. Y entonces empieza a haber una tensión entre un ideal y una realidad, que es un poco injusta, ¿cierto? En el sentido porque no solo se aplica a la mujer más que al hombre en una forma algo unilateral. Y entonces, ¿cómo eso va informando la forma en que me veo y cómo va informando la forma en que me estimo, en que me valoro? Y yo creo que parte de la restauración que se da en la salvación es que el Señor restaura la forma en que nos vemos. Y parte de este proceso en la sexualidad es cómo verme físicamente, cómo verme emocionalmente, cómo verme espiritualmente, como Dios me ve. Dios me ve una persona hermosa, Dios me ve una persona con valor, Dios me ve una persona que tiene esto que contribuir. Y parte vital también en el desarrollo de la pareja es cómo la otra persona me ve, cómo la pareja me ve y cómo expresa, cómo comunica, cómo afirma eso. La Biblia nos llama a tratar a nuestras esposas, a los varones, como un vaso frágil. Y vemos tal vez con dolor a veces esposos que se refieren en términos duros, malos a esposas y esposas que se refieren en términos duros, incorrectos al esposo, que critican públicamente, que ponen o miran hacia abajo. Y entonces nuestro lenguaje debe ser uno que afirme a la pareja, que exprese cuánto valoramos la hermosura de nuestra pareja, cuánto valoramos lo que siempre me ha impresionado en el Cantar de los Cantares. Yo he dicho esto antes, así que soy consciente que repito esto, de que se le perdió
el amado a la amada. Se le perdió el esposo a la esposa. Y busca un grupo, dice, ayúdenme a buscarlo. ¿Y cómo es? Es un tipo alto, robusto, se ve bien, hermosa cabellera, lo describe fenomenal. Y están buscando y aparece el tipo y no tiene nada que ver con la imagen, con la foto que le dio la esposa. Pero es su percepción, es su forma de verlo. Y entonces, como en esta promoción de una sexualidad saludable, promovemos el afirmarnos unos a otros en nuestra imagen, la imagen que Dios nos dio. Somos exactamente como Dios quiere que seamos, somos su hechura. Y en ese contexto estamos desafiados a aceptarnos a nosotros mismos. Y cuando no nos aceptamos a nosotros mismos, cuando tenemos autoestima baja, es fácil proyectar en el otro, porque a veces me da miedo un poco reconocer cómo yo me veo y entonces le echo la culpa al otro. Mira cómo me está viviendo, mira lo que está diciendo, y en realidad el problema es mío. Yo no me acepto, yo no tengo esa autoestima desarrollada, y entonces parte de la espiritualidad en la sexualidad es como Dios sana esas heridas, como el Espíritu Santo sana esa forma, restaura esa forma quebrantada en la que nos vemos. Yo tengo dos cositas ahí, mi pastor. Por ejemplo, el cuerpo va cambiando a lo largo del tiempo y un poco decía, se le perdió mi amado, ¿cierto? Veíamos que cuando nosotros nos casamos físicamente, claro, éramos jóvenes, somos jóvenes, ¿cierto? Con las calugas, con el six-pack que algunos tenemos. ¿Cierto? Pero a lo largo del tiempo eso igual va mutando, va cambiando, ya no tenemos, obviamente como usted decía, el mismo cabello, ya. Y dentro de eso, yo creo que hay dos cosas sumamente relevantes que nosotros, como usted lo dijo, aceptarnos. Ya no éramos los que éramos antes, de una u otra manera tenemos que entender eso. Y por el otro lado, siento también que el rol que juega nuestra pareja en hacernos sentir que somos los más encachados del mundo, ¿cierto? También yo creo que hay como que juega dos partes. Uno es que yo me acepto tal como soy, ¿cierto? Y que a lo largo del tiempo voy cambiando. Y por el otro lado, también el desafío de que también tu pareja te vaya afirmando de manera positiva, y que siempre te refuerce la autoestima, no sé cómo decirlo, pero que esté un poco, así como el hombre tiene que tratar con vaso frágil a la mujer, también siento que la mujer tiene que un poco elogiar. Uno como hombre espera siempre ser el superhéroe de la casa, po. Como que siempre espera como que ser el que resuelve todos los problemas y un poco busca la admiración de la esposa. ¿Cierto? Que un poco ahí el desafío de los dos, de los dos lados. Uno, aceptarse que a lo largo del tiempo va cambiando, que ya el Habla por cuerpo. ti, Pancho. Sí, Sí, lo diría el Mati. Sigo teniendo mi six pack. O por el otro lado también, un poco la pareja tiene que ir reforzando estas cosas. Creo yo como. Estoy súper de acuerdo. Es que a veces uno se pone un poco egoísta, ¿no? No sé si esa es la palabra correcta, pero como que uno espera que a nosotras nomás nos valoren, pero no pensamos que nuestro esposo, nuestra esposa, claro, también requiere lo mismo. Sí. Yo pensaba un Tienes toda la poco razón. porque claro, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, ¿cierto? En Génesis se habla de que nosotros somos imagen de Dios, Sí. ¿cierto? Perfectas. Claro, Hermosas. Primero de Corintios nos habla de que somos el templo del Espíritu Santo. Pero claro, eso en ocasiones también lo vemos en la realidad, ¿cierto? Todo esto y actualmente se vive mucho en relación a las redes sociales, a la publicidad, ¿cierto? Se espera tanto esto del check-in o la aprobación. Entonces, en el fondo es como, a lo mejor a modo de consejo, es como escuchar más lo que Dios tiene ya que decir acerca de nosotros y de nuestra imagen que nuestro entorno, ¿cierto? Y a lo mejor un consejo para los esposos, para las esposas, ¿cierto? Es que también ahí entra el otro lenguaje del amor, que son las palabras de afirmación,
como nos gusta escuchar, sobre todo de mi marido. A lo mejor hay un montón de personas que pueden decir mucho de mí, pero a mí la opinión que más me interesa escuchar es la de mi marido, que soy linda, que soy hermosa, bueno, no voy a seguir obviamente, pero pensar en eso, centrar nuestra mirada, y lo digo y también lo escucho, ¿cierto? Es como centrar nuestro oído, nuestra atención a lo que mi marido tiene que decir de mí. Y nosotros también ser inteligentes a eso, que no escuche de otro lugar que soy linda o que no, sino que lo escuche de mí. Reforzar esto, ese lenguaje del amor, ahí como las palabras de afirmación. Coincido completamente con esos comentarios. Hay un autor que plantea de que hay una competencia entre las voces del mundo, las voces del enemigo, que viene para matar, hurtar y destruir. Quiere matar nuestra imagen, quiere matar, hurtar nuestra relación, y la voz de Dios. Y parte del caminar espiritual es como bajarle el volumen a esas voces, como tú dices, y aumentar la voz de Dios. Cuesta, es una disciplina, y Dios nos habla, créanlo o no, a través de nuestro esposo, a través de nuestra esposa. Y oramos para que Dios los use en ese contexto y de esas palabras que tú mantenías en ese contexto. Sí cambia, obviamente, nuestro físico en la relación. Lo interesante es eso, que a veces hay personas que en el mejor de sus momentos físicos, aún así tienen problemas de autoestima, aún así tienen problemas de autoimagen. Y entonces, ¿cómo va a ser entonces cuando va evolucionando? Y entonces, como siempre, en cada momento, en cada etapa de este desafío, cómo nos aceptamos, cómo abrazamos como Dios nos ha hecho. Y obviamente la parte física va a cambiar. Y en ese contexto es importante entender la sexualidad, que incluye, es esencial la parte física, pero no es la única parte. Están las otras partes, de la parte afectiva, de la parte emocional, de la parte espiritual. Y entonces, encuentro a mi pareja mientras vamos aumentando en las etapas aún más atractivas, porque entonces va creciendo en otras áreas. Entonces, como la atracción, la parte física es uno de varios elementos, y cómo se va sumando y va siendo presente en las distintas etapas de la relación. Y respecto a eso, pastor, es también entender que el autoestima no es algo físico solamente. Al final, lo que usted dice y transmite es que de repente, claro, podemos tener, como dice el Pancho, el six-pack o ser, no sé, las personas más delgadas, flacas, o depende cada uno de su estereotipo, pero al final eso no significa que tu seguridad está bien, o sea, tu autoestima. Entonces, al final, yo creo que de repente nos enfocamos solamente en lo físico y necesitamos reforzar cosas que a lo mejor son psicológicas o que van pasando más allá. Exacto, definitivamente, definitivamente. Ok, avanzando. Bueno, avanzando, mi pastor. Todos en algún punto de nuestros matrimonios hemos tenido problemas sexuales, ya sea por estrés, por preocupaciones, por temas familiares, económicos. Entonces, de qué manera podríamos abordar estos problemas sexuales en el matrimonio? Y también me interesa saber si usted recomienda, por ejemplo, las terapias, tomar terapia de pareja. Yo soy psicólogo, un pastor bivocacional, así que tengo mi prejuicio a favor de terapias, así que lo hago explícito ahora. Mi padre decía que los que hablaban contra los terapeutas o las terapias eran los que más lo necesitaban, así que lo cito ahora en este contexto. Y hago un comentario más ahí. Hay una forma de entender cómo Dios nos sana y entender los medios que Dios usa, que son vitales para ver si una terapia u otro tipo de cosas es importante o no. Y entonces, ¿cómo entendemos que Dios usa cualquier elemento para traer sanidad? Dios usa cualquier medio para traer sanidad. Hay quienes dicen, yo creo en Dios y por lo tanto no veo terapia, y decimos que Dios actúa, obra por medio de distintos lados. Ahora, cuando se necesita terapia es una cosa de la pareja de determinar. Hay desafíos en la sexualidad que se dan, ya hablamos de conversar, negociar, chequear, pero a veces hay desafíos que exceden esa capacidad dentro de la pareja. Entonces, ¿cómo buscar, si no es terapia, consejo en otras parejas más maduras, en parejas en las que podamos confiar, que podamos comunicarnos, cómo se dan recursos? Por eso yo aprecio mucho lo que están haciendo ustedes, porque abre esa oportunidad de seguir desarrollando este ministerio de matrimonios
en que se desarrolle un network, un sistema, una red de apoyo en la que se pueda dar. Este podcast tal vez abre oportunidades para seguir hablando, a los podcasts previos que han hecho, cómo se da ahí la posibilidad de hablar. Mientras callé, dice la palabra, se secaron mis huesos. Y entonces hay una liberación cuando hablamos. Hay una liberación cuando conversamos. Ahora, ah, si vamos a hablar con otras personas, ¿cómo hay un acuerdo en la pareja? Decir, esto es lo que vamos a hablar, esto es lo que no vamos a hablar, porque hay un elemento de vulnerabilidad, ¿cierto? Voy a abrirme, voy a ser vulnerable, y entonces, ¿cómo lo hago para no pasar a llevar un límite que mi esposo o mi esposa ha puesto en esa área? Hay un entendimiento previo de qué es lo que vamos a hablar y cómo vamos a hablar. Hay problemas en la sexualidad, tanto en hombre como en la mujer, que son disfunciones sexuales. Y entonces, ¿cómo eso es parte a lo mejor de la conversación? De que hay un elemento natural de esa sexualidad y hay un elemento que son disfunciones que se dan, de nuevo, tanto en el hombre como en la mujer. Conozco algunas, por ejemplo, para mencionar, de eyaculación precoz en el hombre o dolor en el acto sexual para la mujer. Y entonces, ¿cómo si hay algunos trastornos en la sexualidad, puede que algunos de ellos necesiten algún tipo de ayuda profesional en terapia o en otros contextos? Así que cómo desarrollar, determinar esa área. Estaba leyendo un diario chileno una semana atrás y hablaba de una incidencia de abuso sexual en mujeres en Chile y planteaba que probablemente un poco más de 30% de mujeres han pasado algún tipo de situación de abuso sexual en su crecimiento. Y eso es un tercio, si es que ese número es correcto, un tercio de la población de personas que no están expuestas y que tiene el riesgo de dañar la sexualidad, el impacto que tiene la sexualidad. Y entonces, ¿cómo se trata el trauma si es que está presente en la pareja? Que un trauma del pasado que está en el presente impactando nuestra interacción sexual. Y eso entonces es una área particular que necesita una forma de intervención, de sanidad, para restaurar ese trauma, para restaurar ese conflicto que hay. Personas que han sido abusadas pueden tener, en inglés, hablan de PTSD. Sé la sigla en español, pero no me acuerdo ahora, un trastorno, un síndrome de estrés postraumático. Y entonces el acto sexual gatilla elementos que recuerda el trauma y entonces genera un rechazo. No es un rechazo a la pareja, no es un rechazo a la persona, pero es un rechazo asociado al trauma que generó ese evento en el pasado. Y entonces parte de cómo se responde al síndrome de estrés postraumático es evitar la situación. Si estás en un accidente en auto y quedaste con trauma, eso, vas a evitar subirte al auto, vas a evitar manejar. Si tuviste un trauma en la área sexual, vas a evitar la sexualidad por ese trauma que causó. Y entonces, ¿cómo se sana eso? ¿Cómo se restaura para poder estar presentes en la relación, en el acto sexual con la pareja? Oye, pastor, tengo un par no sé si llamarlo preguntas, pero comentarios. Por ejemplo, hablemos cuando hay problemas de difusión. Se puede, obviamente, usted propone hablar con una especie de terapia, ¿cierto? Terapia. Pero ¿qué pasa cuando se requieren medicamentos? O sea, ¿Mm? estamos hablando otro tipo de ayudas, por ejemplo. Entonces, siento que también ahí hay un desafío, específicamente para los hombres, a un poco abrirse a esto. Es decir, ¿Mm? ok, si tengo este problema, ok, tengo que recurrir a medicamentos que me van a ayudar a mejorar mi vida conyugal. Entonces, ahí también hay un desafío. No sé qué piensa con respecto a eso. Absolutamente. Y yo creo que parte del desafío que planteas es que nuestra cultura ha definido nuestra masculinidad en una forma bien específica, asociado a veces casi a la genitalidad o algunos aspectos de lo que significa ser viril, de lo que significa ser hombre. Y entonces, sin duda, parte de ese proceso no es si tomar o no un medicamento, pero el impacto que tiene en la forma que me veo, en la forma que me veo como hombre, y entonces parte de eso es cómo Dios sigue restaurando mi imagen. Si hay un problema de impotencia, el hombre, y hay recursos y medios que ayudan en eso, entonces si es algo que Dios creó, ¿por qué no acceder a eso?
pero se da en la conversación en la pareja, se da en ese contexto y se da por lo que motiva. ¿Qué es lo que motiva? Quiero bendecir, quiero satisfacer a mi pareja y entonces cómo estar abiertos en esa área. ¿Voy a decir algo? Yo creo que también, no solamente, como decía el pastor, en los hombres, sino que, no sé, dolores o cualquier cosa que tenga la mujer, también por el mismo hecho de que la sexualidad es tabú, da vergüenza hablarlo, de repente da vergüenza hablarlo con la pareja, también te da vergüenza, en nuestro caso, ir a un ginecólogo y decir, esto me molesta, esto me está pasando, y al final uno lo pasa por alto y dice, es parte de, y Claro, avanza con el nomás. sufrimiento, claro. Claro, como con el sufrimiento, Claro. con lo que sea, y en realidad todos tenemos que de alguna forma entender que esto también es parte de nuestra salud física, cuidarnos y que por el bien mío y por el bien de mi pareja, o sea, es algo que necesitamos hacer. No, y también hay un tema que me gustaría destacar de lo que usted decía, de lo que el mundo ha transmitido, que no han vendido, diciendo hay una imagen de masculinidad y también un prototipo de mujer que es totalmente distinto a lo que es cotidiano. Incluso lo hablábamos con mi obispo en un podcast anterior, o sea, que existan actos sexuales prolongados, que no se tiene que, para satisfacer no sé, más de cantidad de minutos, entonces, o que tengan puedan, no sé, terminar en un acto sexual, ¿cierto? Los dos juntos. De una otra manera, hay algo que también el mundo nos ha transmitido erróneamente y nosotros lo hemos creído. Y es por eso también yo siento que es tan importante hablar esto, abrirse a este tema que es tan tabú, a decir, ojo, con lo que te han transmitido no es tan así. O sea, lo que la sociedad o lo que han hablado con tus amigos, incluso hasta en otros lugares, o lo que has visto, no es así. Es totalmente distinto y es por eso yo siento que este tema en la vida conyugal hay que tratarlo porque hay ciertas expectativas que terminan generando problemas en el acto sexual. Ya, y en ese contexto, el cómo se da esa conversación es tan sensible esta área de que cómo asumir de que cuando expreso una dificultad que tengo o una disfunción que tengo, no es un reflejo del otro o de la otra. No es que tú estás haciendo algo mal, porque hay ese riesgo de interpretar rápidamente, de sentirse atacado o sentirte en qué fallé. Si tú tienes un problema de sexualidad, he hecho algo mal, no estoy haciendo mi parte. Y entonces hay el riesgo de proyectarlo a uno y dañar la propia imagen de uno. Y entonces, ¿cómo asumir de que este es un problema que se da en la persona y cómo apoyarlo, pero que al expresarlo no me está atacando, no me está diciendo que yo estoy haciendo algo mal, pero te están dando en este contexto de poder conversarlo, de hablarlo, de apoyarse mutuamente en ese contexto? Yo quiero adelantarme a una pregunta porque tiene que ver, ¿qué tan importante es el acto previo a la relación sexual? Es vital, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de toda esta parte previa en preparación, hablamos del acto sexual físicamente, hablamos del clímax y hablamos del post-clímax. Así que se puede hablar de esas 4 etapas en el acto sexual y cada una de esas etapas es vital para una experiencia enriquecedora. La parte previa es una parte de preparación, es una parte de estimulación recíproca que es vital en esta relación. Ahora, hay quienes dicen de que hay diferencia entre hombres y mujeres de cuándo empieza la parte previa. Hay quienes plantean que la parte previa al hombre empieza 5 minutos antes de de tener sexo. Y para la mujer empieza temprano Al en el día. despertar. Y cómo Sí. se da eso. Entonces, qué significa la parte previa al Claro. acto sexual y cómo se negocia eso? Hay quienes acusan a los varones de que hemos estado peleados y queremos tener una actividad sexual. Y cómo hay una incongruencia ahí de cómo se da. Entonces, ¿dónde partió la parte previa a este acto sexual? Así que sin duda hablamos de la parte inmediatamente previa de preparación de nuestro cuerpo para el acto sexual, pero entonces la parte previa a la parte previa en preparación emocional para el acto sexual. Sí, las mujeres necesitamos 2 previas. Ya, pero Emocionalidad ahí yo quiero una sexual. pregunta. ¿Cuál sería una buena previa? Tener un buen día en Sí. general, No, comunicación,
preocupaciones, paciente, todo bien tratarnos tu con día, cariño, cómo va tu día claro. al día, cosas que por supuesto mi marido las hace todos los días. Porque en fondo, claro, o sea, no, yo creo que a los hombres también les importará. No les importa. O sea, A pudieron la haber hora tenido un mal del día, sexo, pero de esos 5 llegar- minutos previos, claro, son importantes. Pero a uno no, pues uno de verdad quiere tener un día bonito. Si yo estuve enojada, mi mente no se transforma en 5 minutos y ya estoy lista a una previa, ¿no? Al Bueno, menos, no lo sé, mi pastor no sé, yo digo, pero pero si es como usted real. decía que So, la mujer hay parte diferencias en cómo nuestro cerebro funciona, de que está demostrado que el cerebro de la mujer está más interconectado. Y entonces hay una gama más amplia del impacto que van a tener estos elementos. En el hombre parece que, de nuevo, con Se le riesgo de olvida todo. estereotipar, Sí, está, pues. está compartimentalizado, de que este fue mi día y este es el acto sexual. Y de no, son estereotipos gruesos, pero hay una más facilidad de hacer más departamentos en esa área y entonces más fácilmente se actúa así. Claro, lo otro que, como usted lo decía, y me gustaría que a lo mejor, como usted lo reflejó, es súper bueno. Hay una etapa previa, durante, y después, como usted lo ha dicho, lo había Clímax dividido. El y clímax, el clímax o el orgasmo y luego después del orgasmo, que también es importante, Ya, que también es importante para el acto sexual. qué bueno, mi amado pastor. Por favor, interioricemos estos 4 puntos. No, pero importante. Ya, después de la relación sexual, porque ya pasó el clímax. Ahí también, como se dan 2 instancias. Siento que ya cuando las personas terminan su acto sexual y es como que llega y listo, como que se acabó la tarea y prendo la tele, el teléfono o, no, A no, dormir. o a dormir, efectivamente. o a trabajar. O a trabajar, Claro. dependiendo de cada. No había Claro. más tiempo. Pero también hay una importancia al final del acto mismo, ¿cierto? Entonces, la otra persona también siento que termina como que ya terminamos y como que, no sé, se espera un abrazo, se espera también hay algo más emocional que también pasa post el acto mismo. Absolutamente. El acto sexual no termina en el orgasmo y eso es parte importante a entender, de que este elemento después del orgasmo es igualmente importante y ahí de nuevo pasa por qué tipo de expresión de amor mi pareja aprecia, mi pareja recibe. Y entonces cómo es también de terminar bien es parte de todo el acto sexual que se da en ese contexto, que se da en esa realidad. Y sin duda, a veces es desatendido o no considerado tan importante en ese contexto. Y disculpe, en relación al clímax, ¿qué es el placer sexual? ¿Qué es como más allá de la parte, no sé, emocional o lo que se podría decir, la parte física? ¿Qué es lo que usted, claro, qué es lo que usted, un poco y de la parte más profesional, qué es el placer sexual, mi pastor? El placer sexual es similar a otros placeres en cuanto a las partes de nuestro cerebro que están en funcionamiento. Algunos dicen que el miembro del cuerpo más erógeno es el cerebro. Y entonces hay zonas erógenas, ciertas zonas que son más sensibles a la estimulación sexual, pero el cerebro es el más importante en ese contexto y se gatillan distintos centros de nuestro cerebro más primitivos en cualquier tipo de placer. Como saben, hablamos del cerebro, las partes más esenciales de miedo, placer, satisfacción y las partes más desarrolladas, las partes de la corteza frontal, la parte de planificación, de exploración. Y entonces en el placer se gatillan estas partes más primitivas, más básicas de nuestro cerebro que generan esta sensación que a veces es difícil de explicar, pero que consuma o que convergen todas estas formas de expresiones de satisfacción en ese acto. El mismo placer que sentimos en otras áreas se da aún más intensificado en esta área que une la parte de nuestra respuesta física, como el orgasmo, a la forma en que funciona nuestro cerebro y que se da en esta cosa que inefable, que es difícil de expresar, pero que sin duda un regalo de Dios en ese placer que se da en el acto.
Oiga, ¿y qué beneficios trae este placer? Perdón pero hay un tema que debe haber algunos beneficios ya emocionales claramente, pero ¿qué otros beneficios usted cree que se consigue con este placer que el Señor que Dios nos ha dado este privilegio de poder tenerlo? Hay muchos beneficios del placer sexual y del acto sexual saludable que han sido estudiados. Impacta la autoestima de la pareja, impacta la relación, enriquece, tiene impacto incluso en otras áreas del funcionamiento, en nuestro trabajo, en relaciones. Así que hay un impacto positivo, no solamente inmediato en la pareja, pero también en otras áreas de nuestro funcionamiento. Y de nuevo, es como Dios nos ha creado y que tiene ese impacto, que tiene esa repercusión en otras áreas, sin duda. En un estado anímico más positivo, un estado anímico que nos pone en un mejor lugar para relacionarnos con otros. Sí. Ah, oiga, y tengo otra pregunta. Pancho se ríe solo. Sí. ¿Qué estás pensando? Está No, sacando no, no. todas sus dudas. No, claro, que tengo que aprovechar. Ahí mi pastor, pues Sí. si no tengo el privilegio de tenerlo todos los días como los hermanos de California. Sí. No, esto mismo. Entonces, ¿cómo llegamos, cómo logramos, cómo incentivamos a tener este clímax o este placer sexual en la relación? Porque a lo mejor muchas veces puede que no se logre en ambos lados este placer sexual. ¿Mm? Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo lo logramos? Porque puede darse de que, oye, sé que yo no lo estoy disfrutando. Terapia, yo creo. Ya. Yo creo que vital de nuevo aquí es comunicación bien explícita, de saber del otro qué ayuda en el acto sexual, qué estimula. De nuevo, hay la idea, no sé dónde viene, de decir si es que realmente la persona me quiere, va a saber lo que me gusta. Y a veces son dos cosas distintas. Necesito escucharlo, de los ritmos que se dan en el acto sexual. Esto me ayuda, esto no me ayuda. Y cómo escucharlo no como un ataque, pero como un proceso para enriquecer la relación. Hay elementos que se dan en el ambiente, hay elementos que se dan en el contexto en el que participamos en el acto sexual, en cuál es el momento del día mejor para mi pareja, en qué contexto se da, cómo se da, si hay otras personas presentes en la casa, por ejemplo, qué tipo de inhibición puede dar eso. Y entonces, cómo hablarlo, cómo conversarlo explícitamente. Me gusta cuando haces esto. Me dificulta cuando haces esto otro. Y si aplico el principio de que yo existo para la gloria de mi pareja, entonces, qué bueno que me digan, porque exactamente es lo que quiero. Qué bueno que me digan cuando hago un buen trabajo, porque es lo que quiero. Quiero hacer un buen trabajo porque existo para la gloria de mi pareja. Ahora, en la relación recíproca, la otra parte está haciendo las mismas preguntas. La otra parte está haciendo lo mismo, preguntando lo mismo de mí. Y entonces yo diría una comunicación bien explícita del acto sexual. De nuevo, no en el acto sexual, porque tal vez el peor momento es cuando nuestro Claro. cerebro menos está funcionando la parte de la corteza, que es lo que se requiere para una comunicación. Y entonces, pero en otros momentos, es decir, cómo se habla, qué me gusta, qué aprecio, qué valoro. O tal vez otra forma de decirlo es, me gusta cuando hiciste esto, aprecio esta parte. Y entonces es una forma de reforzar eso que enriquece nuestro acto sexual. Muchas gracias, Pastor Teo. Sí. Siguiente pregunta, mi pastor. Dice, ¿qué es el consentimiento y cómo se aplica en el matrimonio? El consentimiento es vital. Mm. El consentimiento es vital. Ah, Yo creo que eso es lo que planteamos antes de la mala interpretación de este pasaje que tú mismo mencionabas de no negarse. Hay cristianos que abusaron de este pasaje y asumieron que la otra persona es un objeto, que está para mi satisfacción sexual. Y entonces las leyes incluso se demoraron en reconocer de que hay la posibilidad de violación incluso en el matrimonio cuando se da un acto sexual no consentido. Se daba, las leyes previas
se van fuera del matrimonio, pero no planteaban dentro del matrimonio. Yo creo que han entendido a nuestros legisladores de que hay la importancia del consentimiento incluso dentro del matrimonio. Y esto es sumamente bíblico, de que hay una agencia, hay una voluntad personal en cada uno de nuestros actos y esto implica un acto sexual. No puede imponerse, no puede funcionar un matrimonio bien a costa de la dignidad de la otra persona. Y entonces el consentimiento es vital para decir cómo funcionamos. Ambos decimos que sí, ambos asumimos este acto, ambos estamos de acuerdo. Y sí es sí y no es no. Fuera del matrimonio, para los que tienen actividad para el matrimonio, y en el matrimonio, esencialmente en el matrimonio, como lo plantea nuestra legislación en distintos lugares en ese contexto. ¿Y va a decir algo? No. Perdón, me refería fuera del matrimonio en actos de violaciones que la legislación asumió, de que esto es una violación cuando no hay consentimiento. Yo iba a pasar a la otra pregunta. No, No, sé. sí, está bien, pero no, sí, está así, súper bien. Ya Yo no, creo que porque quería decir algo relacionado como a eso, que a lo mejor, claro, pensando en el consentimiento, si es que es en un matrimonio y no hay consentimiento de parte del marido o de la mujer, entonces se llamaría violación. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que, o cómo abordarlo cuando uno dice no y el marido lo respeta, pero se enoja? O la esposa no, si se enoja es porque no lo respeta, ¿cierto? Ujú. no, pero es válido, o sea... ¿Es válido enojarse? yo ¿O creo es válido decir no sé, que no? no, pues si la persona, tu pareja te dice que no, o sea, también hay un tema que si él se enoja, o sea, no sé Ninguno de los dos O sea, está no mal. es que lo está ideal, mal, pero en el pero- fondo... porque está bien, o sea, yo te es respeto, válido. dijiste que no, perfecto, pero Pero me enojo. Pero me aburro. enojo Me frustro, me frustro. frustro. Pero me aburro y no te hablo en todo el día. yo creo que está, no sé. La música es difícil. No, sí, está difícil, no, pero siempre pensando y recordando en los podcasts anteriores que hemos también hablado. ¿Lo dije bien? ¿Podcast? Sí. De ser generoso también, ¿sí? Ser generoso con nuestro marido, ser generosa con nuestra esposa en el ámbito sexual, pero también en ocasiones se puede decir que no, digo. Ahí está mi pastor, yo dije que no, Sí, dije que yo- no me atacaron. yo estoy me atacaron escuchando. las tres Yo me estoy atacaron. escuchando la conversación y el consenso que llegan. Qué buen ritmo tiene como panel en ese contexto. Primero, no es no, y eso entonces termina en ese momento. Yo creo que el problema de no es que se interpreta como un rechazo, y en un sentido es un rechazo, ¿cierto? Y va a generar una respuesta emocional. Si es tristeza, si es rechazo, si es enojo, hay una respuesta que en algún sentido es válida porque es respuesta porque yo quiero participar, la otra persona no quiere, y entonces hay un elemento de frustración ahí. Ahora, ¿cómo procesamos eso? ¿Cómo lo hablamos? ¿Cómo lo decimos? Este no tiene nada que ver contigo, no es pero es un problema mío, y entonces ¿cómo no lo personalizamos, pero lo hago propio? ¿Y cómo expreso esa frustración o ese enojo o ese dolor? De que cuando me dices que no, me duele, porque quiero estar contigo, porque quiero participar. Y entonces, de nuevo, volvemos a la comunicación, volvemos a la negociación de cómo sea en ese contexto. Y de nuevo, hay un elemento de tanta sensibilidad en esta área, de tanta sensibilidad en esta área, de que mientras más hablemos, menos riesgo hay de malos entendidos en este contexto. Oye, yo quiero, en mi defensa, porque las tres me atacaron. Pero claro, ¿qué pasa cuando la otra persona se niega una, dos, Claro, tres? ahí es distinto. Pero espera, Ya, pero perdón. que ustedes me atacaron diciendo que no, pero ¿cómo se va a enojar? ¿Y qué pasa si esa persona 2, 3, 4 veces dice que no? Claro, ¿La otra ya. persona no se puede enojar? Sí, yo, Oh, o sea, sí. dijimos que es válido, es No, su pues, emoción claro. del momento. Ya, pero es que ustedes me atacaron y dijeron que no, pues, Pero entonces... es la idea. sí, no, pero tienes razón, o sea, Irse ya al una, extremo. 2 veces, 3 Claro. veces y todo lo demás. Sí, siempre partimos de la base de que tenemos que ser generosos y que a nosotros también nos gusta estar con nuestros maridos, que no se malentienda, si era solo una pregunta. No sé, Es no solo sé, una pero voy a pregunta preguntar que al me Mati. tocó. Le voy a preguntar al Mati. Bueno, Eh,
La siguiente pregunta era respecto a cómo enfrentar la sexualidad cuando uno de los cónyuges padece una enfermedad. En este aspecto de enfermedad no estamos hablando como la enfermedad que hablamos anteriormente, de una disfunción ni nada por el estilo, sino que pensando en enfermedades como cáncer o que sean alguna enfermedad para que tenga algún tratamiento específico. Y a lo mejor en ese contexto no lo abordamos porque como no nos toca en este momento a nosotros, quizás no lo vemos así, pero sí personas quizás han pasado o pasaron por una situación así complicada. Ya. Muy buena pregunta, y yo creo que eso apunta a qué esencialmente es la sexualidad. La sexualidad se expresa en forma más clara en el acto sexual, pero no es solamente el acto sexual. La sexualidad se expresa, culmina en la expresión física de la actividad sexual, pero no es lo único que está envuelto. Así que hay veces en que las enfermedades impactan nuestra capacidad de participar en el acto sexual, y es parte de la realidad del proceso que pasamos. Una enfermedad invalidante, un proceso que impacte ya sea los órganos sexuales o en general el deseo sexual o la capacidad sexual o en general la actividad física, cómo se sigue dando expresiones de sensualidad y sexualidad que no están asociadas necesariamente al acto sexual. Y entonces es una etapa distinta a la pareja que se da, y entonces cómo se habla y cómo se expresa, cómo se sigue expresando. Sigo amándote, sigo estando presente, a lo mejor en este momento, en este periodo, no hay una actividad sexual, pero sigue habiendo expresiones de afecto, sigue habiendo expresiones de sensualidad, sigue habiendo besos, expresiones físicas del afecto, y asumimos de que esta es una etapa en la que estamos y la asumimos como pareja. Hicimos un voto en tiempos de salud y enfermedad. Entonces aquí hay la posibilidad concreta de expresar mi compromiso a este voto que hago, de que decir, aprecio la sexualidad, aprecio la expresión física de nuestro matrimonio, pero no es lo único que sostiene, y entiendo que ahora hay un break en esta actividad sexual, y asumo de que sigamos expresando nuestro afecto físicamente a través de expresiones de abrazos, de otras expresiones de afecto, y asumimos de que se expresa distinto. Hay una etapa distinta y se expresa distinto en este proceso, en esta etapa. Sí, y Perdón, una cosa más antes del comentario. Yo creo que es vital cuando decimos de que existo para la gloria del otro, de que no estoy aquí para llenar mis necesidades, no estoy aquí para satisfacerme a sí, sino para satisfacerte a ti. Y en este contexto, entonces, esa es la perspectiva con la que asumo alguna enfermedad que interrumpe, si se quieren decir así, formas concretas de expresión de nuestro amor físico. claro, no, y yo creo que de una u otra manera Dios, a través de su palabra, ¿cierto? Ahí muchas veces nos invita en estos pasajes de que el amor lo puede todo, el amor lo soporta todo. Cuando hay amor, se puede dar este break, como usted dice, esta pausa, y obviamente entendiendo por la condición que tiene mi pareja. Entonces, también, además de esa situación, va a estar padeciendo otro tipo de dolor, o emocionalmente va a estar frágil, y también obviamente va a haber otro tipo de situaciones que pueden ser hasta mucho más importantes que esta parte de la vida conyugal. Entonces, está en un proceso de recuperación, un proceso de restauración, un proceso de sanidad, que muchas veces eso va a ser mucho más importante que esto. Y eso es acompañar, y eso es amor. Eso es amor, eso es respeto, el acompañarse mutuamente en ese proceso difícil, ¿cierto? Y si puedo hacer un comentario de eso, muchos de ustedes saben, estoy recuperándome de una operación. Un tiempo atrás me diagnosticaron con un cáncer a la próstata, y en marzo, a fin de marzo, me operaron, removieron la próstata, y eso tiene implicaciones, un proceso de recuperación largo ahora. Y Marlene
Mi esposa ha sido vital en este proceso, a propósito de lo que mencionas del amor, mucho apoyo, mucho amor, un proceso de recuperación que impacta a muchas áreas físicas, incluida la sexualidad, y me siento súper amado y apoyado por Marlene en este tiempo, y también las oraciones de muchos, pero una expresión concreta de cómo esta enfermedad tiene un impacto en esa área y lo vital, lo esencial que es el apoyo a la pareja en ese proceso. Y un comentario, o sea, con respecto a ese mismo ejemplo, resaltar que, claro, el propósito de Dios es que fuéramos uno, pero siento que nosotros no nos casamos para tener relaciones sexuales solamente, sino nos casamos para estar con esa persona, para vivir Para juntos, acompañarnos, para apoyarnos, acompañarnos, claro. para pasar todo este tiempo o largo tiempo juntos, independiente de este tipo de situaciones. O sea, que, como decía la muchacha, o sea, uno disfruta con estos actos de amor, no tan solamente la relación conyugal íntima, sexual, sino otro tipo de cosas, sino un abrazo, un beso, una caricia, ¿cierto? Palabras de afecto. Creo que eso es mucho más pleno y si bien que es importante la relación sexual, pero hay más condimentos, como me parece que usted lo esbozaba anteriormente. Hay muchos más elementos en esta relación sexual que tienen tanta importancia como esa. Y eso también es bueno resaltarlo, que si bien la sexualidad es importante, pero no es lo central dentro del matrimonio, sino hay otras cosas que son más importantes de vivir juntos, acompañarse juntos en toda etapa de la relación conyugal. Y eso es una tremenda bendición cuando uno tiene una esposa o un esposo que no tan solamente está pendiente de esta área, sino está pendiente de todas las áreas de manera integral en el bienestar de su pareja. Y eso yo creo que como usted lo decía y la de ahora me parece, o lo decían, que eso glorifica a Dios en la vida matrimonial. Así que eso, por eso. Estamos terminando. ¿Sí? ¿Estamos Ya. terminando? Yo quería hacer la última pregunta. ¿Pero Es dijiste bien estamos breve, terminando? es bien breve, puede ser, pastor. No queremos abusar de su buena voluntad, pero mire, cuando partimos hablando de los podcasts de sexualidad, coincidíamos ya que en nuestra generación recibimos casi nula educación sexual, ya en el hogar, en la escuela, finalmente era siempre lo que escuchábamos en nuestro entorno. Y somos matrimonios acá con hijos, ya que particularmente tienen la misma edad, todos entre 6, 7, 8 años. Abusando de su sabiduría y buena voluntad, porque hemos escuchado que de sexualidad a los niños se les habla desde siempre. Pero ¿cómo adaptamos el tema de la sexualidad a lo mejor con los niños chicos? ¿Cómo le hablamos? Sí, de hecho, ¿cómo le respondes qué es la sexualidad? Claro. Porque han escuchado mucho el podcast. Y hay muchos matrimonios que nos escuchan y tienen hijos y no saben de repente cómo abordar esto. No queremos cometer en el fondo los mismos errores que a lo mejor a nosotros nos perjudicaron al no haber recibido como educación sexual, cristiana, por supuesto. Excelente, una excelente pregunta. Aprecio ese comentario. Y si es que escucho bien la pregunta, es decir, somos parte de un patrón, de una cultura que queremos cortar, queremos cambiar el estilo, queremos aprender algo nuevo. Yo creo que eso el Señor lo honra, el Señor lo usa. Así que ya esa disposición es algo que el Señor va a honrar, es algo que va a usar. Nuestros hijos, nuestras hijas van a escuchar de sexualidad inevitablemente. Entonces nuestra decisión es si a través de nosotros, a través de la iglesia o a través del mundo. La ventana que abre el Internet a nuestros hijos e hijas es a todo el mundo. Y es algo que nosotros no sabemos, no podemos filtrar, por más que tratemos. Y entonces, como parte de esta conversación, parte de esta educación, es importante hacerlo. En mancomunado con el rol que la iglesia tiene ahí, mencionabas, ¿cuándo se puede hablar de siempre? En el lenguaje de los niños, en el nivel en el que están. Entonces, ¿cómo discernir? En qué etapa están, cómo responder preguntas. Hay veces que nuestros hijos e hijas vienen a hacernos preguntas y nos sentimos incómodos y ya comunicamos algo de la sexualidad. Con esa pura incomodidad y comunicamos, esto es algo que a lo mejor no deberíamos hablar
o anda a preguntarle a tu papá o a tu mamá, o sea que en esa respuesta ya hay esa incomodidad que se transmite, y entonces cómo tal vez estar preparados, de ser intencionales con el esposo o con la esposa, esto es lo que vamos a tratar. Hay mucho material cristiano muy bueno en esta área en cuanto a la educación, la formación, y entonces cómo conversarlo con el esposo o la esposa, cómo elegir algo, cómo discutirlo, conversarlo en ese proceso, cómo preparar a nuestros hijos en la preadolescencia a los cambios en su sexualidad. Hay hombres y mujeres que han pasado por cambios de sexualidad sin ninguna conversación y es sorpresa para ellos. Entonces, ¿cómo se da esa preparación? Es decir, estas son herramientas que vamos a dar, estas son conversaciones que vamos a tener, esto es lo que el material que vamos a usar en este contexto. Y en cada etapa de nuestros hijos e hijas, mantener abiertos esos canales de comunicación, porque si no comunican con nosotros, van a comunicar con alguien más. Y entonces, preadolescencia, adolescencia, sin ser intrusivos, ¿cierto? Porque en la etapa de adolescencia de nuestros hijos lo que están buscando es distanciarse un poco para crear su propia identidad. Pero incluso en esa actitud de distanciarse, ¿cómo decir? Seguimos creando espacios para que podamos comunicarnos, para que se sientan en libertad de expresar sus experiencias, sus procesos que están pasando y que yo pueda responder en ese contexto como antes. Así que la pregunta en sí me parece una pregunta que Dios honra y los bendigo en sus roles de papá y mamás y que el Señor use su sabiduría en ese proceso, de decir cuándo es bueno, cómo se conversa. Ahora, otra cosa importante en eso, lo último que digo, es que a veces hay perspectivas distintas de ver cómo formar sexualmente en área de nuestros hijos, y entonces tiene que haber mucha comunicación entre los papás y la mamá para que haya una posición común en ese sentido, como se da en ese contexto. Así que los bendigo como papá y mamá en este proceso y viaje interesante. Gracias. Gracias. Damos gracias por la oportunidad de poder conversar con usted, Pastor Pablo. Ha sido de mucha bendición y queremos a todos los que nos escuchan dejarlos invitados a que puedan tener estos tiempos de conversación con sus parejas. Creo que es gratificante y podemos aprender y conocernos cada día más. Que el Señor les bendiga y nos esperamos en un próximo podcast. Chao, chao. Los felicito. Buen Gracias, trabajo. muchas Hacen excelente gracias. trabajo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Pastor.